Bienvenidos a Impulso Express. Hoy día les voy a explicar un dato curioso que mucha gente quiere saber y es cuánto gana una página de reflexión. Estoy seguro que muchas veces has visto videos así como estos, ¿sí? Videos que son actuados, que utilizan actores para producir. Generalmente lo hacen las productoras o gente que tiene la capacidad para pagar a varias personas. Entonces, te voy a mostrar cuánto más o menos gana una página de reflexiones pequeña. Cuando hablo de pequeñas me refiero menos de 50.000 seguidores, ¿sí? Esta página de acá es una página que sube reflexiones, no es mía, nada más les muestro como ejemplo para que vean el contenido del cual yo les voy a mostrar los ingresos. Que en este caso esto es lo que se hizo, pues aquí está desde todo este año, ¿no? Desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, ¿sí? Sacamos la cuenta, ya son casi como 5 meses. Si dividimos esta cantidad entre 5 saldrá como algo de 3.000 por ahí cada mes. Y en realidad esto puede variar, ¿no? No siempre va a ser lo mismo, pero es algo promedio, ¿sí? Si vemos por ejemplo cada día, por ejemplo si vemos cada mes, por ejemplo en el mes de, nada más en este mes de mayo, se ha hecho esta cantidad, sí, acá está, para que vean que no es mentira. Entonces sí se puede más o menos generar una cierta cantidad con el tema de videos de reflexiones. Claro que yo no produzco contenido, yo nada más me dedico a la distribución. Yo manejo varias páginas de gente que produce contenido, que tiene la capacidad para pagar actores, para pagar toda esa logística para producir el contenido, ¿sí? También quiero mostrarles acá un servicio que yo hago, que justamente también a ustedes quiero explicarles. Es el servicio de tráfico o distribución de contenido. Es decir, si tú tienes por ejemplo este contenido, haces videos de reflexiones, de cocina o un nicho bueno, entonces me puedes contactar. Nosotros tenemos tráfico, sabemos de cómo hacer virales videos, entonces nos puedes contactar y podemos trabajar a porcentaje. Yo trabajo a porcentaje, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos directo al grano. Quiero mostrarte, explicarte, ¿no? Básicamente qué es lo que se hizo o cómo se trabaja las páginas de reflexiones. Algo muy importante es que tú debes saber que cuando subes un video, pues no basta con que subas el video y lo dejes ahí, sino tienes que darle distribución, darle tráfico. Por eso es importante de que además de la página debas tener también grupos, ¿sí? Ya sean grupos libres o grupos que tú alquiles. También debes tener, por ejemplo, varios perfiles para que estés comentando los videos, estés reaccionando, ¿sí? Algo muy importante que debes tener en cuenta es que si tú abusas de compartidas en grupos, hay mucha gente que lo que hace, por ejemplo, es para que su video se haga viral, lo que ellos hacen es comprar paquetes o shares, lo llaman también en grupos de Facebook. Hay grupos donde hay gente que vende shares, o sea, compartidas en grupos de millones, pero los que no saben, pues compran eso. No sé, te puede costar $50, no sé, $30, $20 tal vez la compartida, no sé, en 20 millones, 50 millones de miembros en grupos. Pero cuando tú haces eso, realmente estás matando el alcance de tu página, porque eso es el spam. No te va a caer infracción, pero lo que hace Facebook es marcarte, te baja el alcance a tu página. Y les digo porque ya trabajo tiempo con eso, con las páginas, y sé cómo funciona. Entonces la primera hora, por ejemplo, no usen nada de grupos, nada de compartidas fuertes, sino nada más usen perfiles, compartan en perfiles. Ya los videos antiguos que ya tienen varios días y que están bajando sus reproducciones, esos recién pueden compartirlo al grupo, ¿sí? Es mentira, sí, que lo que dice la gente de que si subes un video y lo mandas a, no sé, lo compartes como loco en muchos grupos, vas a viralizar. Eso es mentira. Lo que vas a tener es vistas por compartidas, pero no por recomendación. Entonces aquí justamente quiero explicarles algo muy importante. Miren, si aquí tengo un video, por ejemplo, que bueno, se fue viral, y tú lo ves acá, la parte de recomendaciones, sale a full las recomendaciones. Mira, eso ocurre cuando el video se hace viral y Facebook lo recomienda. Pero cuando tú pagas compartidas,
compartidas, me refiero en los shares, en paquetes de grupos, a lo loco, a lo bestia, como diría. Entonces lo que va a pasar es que aquí las compartidas va a estar a full, va a estar más grande que las recomendaciones. Y es un error porque estás matando a tu página. El alcance va a matarse, y cuando tú subas videos, nadie lo va a ver, ¿sí? Tu alcance va a estar muerto. Y luego vas a decir, ¿por qué no tengo alcance? ¿Por qué bajo el alcance? Es porque has abusado de las compartidas en grupos. Realmente eso. Y si no son shares, tal vez tienes grupos libres que has encontrado y te pones a compartir a lo loco, pensando de que pues haciendo eso vas a tener muchas vistas. Y la verdad es que es mentira. ¿Sí? Entonces lo que les recomiendo es que usen bastantes perfiles. Si pueden tener 10, 20, 30 perfiles, usen, compartan con los perfiles, en las historias de los perfiles, comenten. Y la idea es ser constante. O sea, lo puedes compartir un poco en la mañana, otro poco en la tarde, otro poco en la noche. Al día siguiente sigues lo mismo. Estás todos los días dándole tráfico, ¿sí? O sea, no es que pues subes un video y esperas el milagro de que se viralice solo. No, tienes que trabajarlo, ¿sí? Entonces es lo que yo les puedo recomendar. Si quieren más tips sobre viralización, entonces les voy a dejar en mi canal, hay bastantes videos. Y ahí también algo muy importante que mucha gente me está preguntando es sobre el método del RPM, si es que funciona o no funciona. Entonces para esto, aquí ahorita vas a ver en la pantalla un video donde voy a explicar, ¿sí? Este video de acá va a aparecer en tu pantalla. Dale clic ahora para